Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que está por demás decirlo que está realmente poderosa. Esta lección es la respuesta a una pregunta que todos los creyentes de las generaciones pasadas y la actual se han preguntado vez tras vez. ¿Será que yo ya cometí el pecado imperdonable? ¿Será que yo a lo mejor ya estoy perdido y ya la gracia, el favor de Dios ya no me alcanza? Esta pregunta se la han hecho los cristianos desde tiempos remotos y actualmente todavía muchos la hacen. Esta lección va a responder a esa pregunta y también nos va a aclarar algunas interrogantes que en el proceso de nuestra vida cristiana tenemos constantemente. Y lo más importante, esta lección nos va a evitar caer en el pecado imperdonable. La lección de esta semana es la lección número 11 y su título es Entristecer y resistir al Espíritu Santo. Esta lección le va a dar respuesta, como ya dije, a la pregunta que muchos cristianos se han hecho. En realidad, la misma pregunta tiene en sí misma la respuesta. Cuando un cristiano se pregunta, ¿será que ya no me alcanza la gracia de Dios? ¿Será que ya hice el pecado imperdonable? Realmente el Espíritu de Dios está clamando dentro de esa persona. Más adelante les voy a decir por qué. Esta semana vamos a estudiar temas de mucho interés, como por ejemplo, ¿qué es resistir al Espíritu Santo? ¿Cómo un creyente puede resistir al Espíritu Santo? ¿Cómo le puede afectar a su vida espiritual y a él mismo? Esto usted va a estar estudiando durante esta semana. También va a comprender cómo usted puede contristar al Espíritu Santo, la parte número 1 y la parte número 2, porque esta lección está dividida en dos partes. Por lo tanto, usted va a comprender de manera clara y precisa cómo usted podría estar poniendo triste al Espíritu Santo. Pero también en esta lección usted va a descubrir qué hace apagar al Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo se puede apagar? ¿Será que se puede hacer extinguir el Espíritu Santo? Esto usted va a estar entendiendo en el estudio de esta semana. Y como si fuera poco, vamos a descubrir quiénes jamás serán perdonados. Pero no solamente eso, también vamos a descubrir quiénes jamás serán perdonados y cómo evitar caer en este pecado mortal. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Efesios en el capítulo número 4, el verso número 30. Pero antes de estudiar o de entrar en el estudio, repaso a la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, así tal como somos, Señor, seres humanos, débiles, pecadores, mortales, polvo de la tierra, pidiéndote, Señor, que vengas tú en la presencia de tu Santo Espíritu, ilumines nuestro corazón y limpies todo aquello, Señor, que es contrario a la presencia gloriosa de tu Espíritu. Bendícenos en esta hora al estudiar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para que sea Él el guía, el maestro y el que nos lleve a toda verdad. En tus manos nos entregamos. Te rogamos que nos bendigas, oh Padre, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Pues bien, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta aclaración y esta declaración es claro que nos está diciendo que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Sin embargo, podemos entristecerlo. Sin embargo, podemos hacerlo sentir mal. Por lo tanto, el consejo del apóstol es: no lo hagáis poner triste al Espíritu Santo, porque con él fuiste sellado. Por lo tanto, sed santo, sed perfecto, ser santos, ser justo. La lección de esta semana, como ya dije, se llama entristecer y resistir al Espíritu Santo, que es la lección número 11. La lección nos dice claramente que el Espíritu Santo tiene la habilidad única de guiar al pecador. O sea, escuche bien, el Espíritu Santo tiene la única habilidad de guiar al pecador, pero no solamente guiarlo, dice, él lo guía para darse cuenta de su verdadero estado de pecaminosidad. Además, vea qué más hace el Espíritu. Dice aquí que el Espíritu Santo también despierta en nosotros un deseo de aceptar a Jesús y su perdón en nosotros por nuestros pecados. Vea muy bien lo que aquí está diciendo la lección de esta semana. Dice que el Espíritu Santo posee un poder sin igual para hacernos victoriosos y para capacitarnos a fin de reflejar el hermoso carácter de Dios. Así es que usted debe de sentir esta experiencia, usted debe de creer que Dios le da esta bendición, recibirla, sentirla. Ahora, pero el Espíritu Santo, aunque es poderoso, puede ser resistido por ti o puede ser resistido por mí. Él no fuerza a nadie a que lo aceptemos. El Espíritu Santo es un poder, una fuerza que viene de Dios, pero no te fuerza, no te obliga. De manera suave y dulce te atrae. Dice aquí que el pecado es realmente muy atrayente. El pecado es seductor. El pecado es altamente engañoso. Oiga bien. Ahora, pero también puede llevarte a la muerte, puede llevarte a la destrucción. Y también esto nos puede mostrar que el Espíritu Santo está diariamente influyendo en nuestras vidas para bendición, pero también Él está lo opuesto al pecado. Oiga lo que dice aquí la lección: el Espíritu Santo se opone al pecado en todas sus formas y es contristado cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar el pecado. De esa manera nosotros podemos contristar, entristecer y hacer que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Por lo tanto, mire bien lo que le voy a decir ahora, escuche bien, ponga mucha atención. Dice, los evangelios incluso nos dicen que hay un pecado que no puede ser perdonado: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué significa, qué es resistir al Espíritu Santo. Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. En el estudio de la lección de este día, esto es a saber el día domingo, nos muestra en esta lección lo que puede considerarse como una advertencia para todos nosotros los creyentes en el Señor. Esta advertencia es la advertencia de resistir al Espíritu Santo. De hecho, aquí claramente nos dice en el libro de los Hechos, que nos da la referencia de la lección en este día, es el relato de Esteban de todo lo que es el plan de salvación. En este día la lección nos refiere al libro de los Hechos en el capítulo 7, prácticamente donde podemos ver y ser testigos de lo que ocurre en el versículo 51. Escuche lo que dice la Biblia: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Estos, a los que le estaba hablando Esteban, él los considera duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Oiga lo que dice más adelante: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es interesante notar lo que aquí dice la Biblia. Dice aquí Esteban, el apóstol Esteban, el siervo Esteban que fue apedreado,
le dice a la multitud, le dice a toda la conglomeración que le está escuchando el testimonio de él, les está diciendo: soy duro de cerviz, soy incircunciso de corazón. Además de esto, sus oídos no oyen y siempre resisten al Espíritu Santo. Ahora, son tardos ellos para oír y además de ser tardos resisten al Espíritu Santo. Dice aquí la lección: hay varios pecados mencionados específicamente en las Escrituras como pecados contra el Espíritu Santo. Muchos de estos pecados están en el ámbito individual, o sea que una persona puede pecar contra el Espíritu Santo de Dios, pero también puede pecar un grupo de personas que resiste al Espíritu Santo, se comportan como incircuncisos de corazón, incircuncisos de oído, pero el problema no es tanto eso, sino que ellos resisten siempre, oiga bien, siempre resisten, rechazan y no aceptan la palabra de Dios. Entonces este grupo de personas está en un problema. Aquí dice, Hechos 7:51, dice: Esteban señala que sus acusaciones son obstinadas como lo fueron los israelitas rebeldes cuando adoraron al becerro de oro allá en Éxodo, capítulo 33, versículo 3. Dice que ellos resistieron al Espíritu Santo, rehusaron escuchar y se opusieron. Oiga bien, se opusieron a los profetas de Dios. Este patrón de oposición contra Dios y su plan finalmente llevó a algunos a rechazar las aseveraciones del Señor Jesucristo. En vez de seguir a Jesús, lo que hicieron fue lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos que hicieron no le recibieron. Ahora, el Espíritu Santo es un poder glorioso, es poderoso, pero no obliga a nadie. Este pensamiento, dice, es increíble. Seres humanos frágiles creados por Dios y dependientes de Él son capaces de ofrecer resistencia a la obra del Espíritu Santo y en última instancia la gracia de Dios. Por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libertad de elección, respeta nuestras decisiones, Él nos da libertad. Si Dios forzara a la gente a obedecerle, entonces hubiera forzado a Adán y a Eva a obedecer por la fuerza, pero no. Este es el Espíritu que nos da libertad para ser obedientes, para hacer o para no hacer, para oír, para no oír, para recibir o para resistir. De tal manera que aquí está bien claro, Dios nos ha hecho seres libres, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra advertencia? La advertencia es de no resistir al Espíritu Santo. Dice, aunque todos son responsables por sus propias decisiones, también tenemos una responsabilidad corporativa, o sea, como iglesia. Deberíamos animarnos unos a otros. Escuchen muy bien lo que dice aquí. Vea lo que nos está diciendo aquí el Espíritu. Dice, hoy también resistimos al Espíritu Santo cuando resistimos la palabra de Dios y cuando hacemos caso omiso al mensaje de los profetas. Si usted rechaza la palabra de Dios, si usted resiste al Espíritu de Dios, y no solamente resiste, sino que rechaza y de alguna manera lo hace constante y constantemente, usted pudiera no estar resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera podemos estimularnos unos a los otros a serle fieles a Dios, a escuchar su palabra y a obedecerla y no resistirla? Bueno, aquí nos dice claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 24, nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Considerarnos unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras para no resistir al Espíritu Santo. Comprendamos que nos enseña la lección en el día lunes con el tema que es contristar al Espíritu Santo, parte 1. Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. En este día la lección nos muestra claramente, de manera precisa, lo que es contristar al Espíritu Santo, parte 1. Se dice contristar, es como quien dice poner a una persona, a un individuo, a sentirse mal, a sentirse incómodo, a crearle una condición que no le haga sentirse agradable en esa presencia. Aquí en Efesios capítulo 4 versículo 30, Pablo utiliza un imperativo
y nos amonesta a no contristar el Espíritu Santo. Escuche lo que dice la Biblia, versículo 30 de Efesios capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, si el Espíritu de Dios está en usted, si el Espíritu de Dios está en mí, nosotros no vamos a crear unas condiciones desagradables para Él, para contristarlo, para ponerlo triste, para ponerlo, por así decirlo, deprimido en un ambiente desagradable para Él. Dice aquí, el Espíritu Santo es un ser personal, no solamente una fuerza divina, aunque es una fuerza, aunque es un poder, no es impersonal, tiene una característica personal, puede ser contristado. Pero ¿de qué forma contristamos al Espíritu Santo? Recuerde que el Espíritu nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, nos lleva a Cristo para que nosotros nos arrepintamos. En otras palabras, Él nos abre los ojos y nos ayuda a alcanzar la bendición de la salvación. El Espíritu de Dios es llamado santo. Esto significa que es contrario a todo lo pecaminoso. Aunque aquí la lección dice que Él odia el pecado, realmente el Espíritu de Dios es contrario a lo que es pecado. Aquí podemos ver que Él se regocija cuando somos obedientes a Dios, cuando nosotros atesoramos cualquier cosa que determinen nuestra parte para aferrarnos al pecado o restarle importancia a la seriedad del pecado, lo entristece. Contristar al Espíritu Santo es algo muy serio. En otras palabras, nosotros podemos causar que el Espíritu Santo se retire, se vaya de nuestra presencia. No sé si alguna vez usted ha sentido estar en algún ambiente con algunas personas y no siente que es agradable ese lugar. Su espíritu, su corazón es contristado, se siente mal. ¿Y qué es lo que hace? Se retira. Es lo que pasa con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué entonces no debemos nosotros contristar al Espíritu Santo? Bueno, ya lo dijimos, contristar al Espíritu Santo trata sobre el estilo de vida que vivíamos antes de ser convertidos por Cristo y lo que vino después de esa conversión como nuevas criaturas en Cristo. En otras palabras, como lo dice aquí mismo Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante, dice, por lo cual, desechando toda la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De tal manera que nuestra conducta, nuestro estilo de vida, determina si el Espíritu de Dios quiere estar con nosotros. Cuando tenemos una conducta malsana, enfermiza, tóxica espiritualmente, el Espíritu de Dios se contrita y se aleja de nosotros. Así es que tenemos que ser, dice aquí, siendo diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cristo es nuestra cabeza y nosotros no andamos en la vanidad de este mundo o en la vanidad de los gentiles, en pleitos, conflictos. Vivimos una vida que es agradable a Dios. Oiga eso, vea lo que Dios le está diciendo, sienta que el Espíritu de Dios está con usted cuando usted y yo nos comportamos de una manera que agrade a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo agradamos a nuestro Padre Celestial? Cuando permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos enseñe, nos haga hacer todo lo bueno. Pero hay algunas veces que cuando no permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces vienen las cosas negativas, son cosas tóxicas. Y aquí vienen palabras y actos deshonrosos para Dios. El Espíritu queda triste y queda contristado. Dice aquí, contristar al Espíritu Santo significa desdeñar su presencia santificadora y su poder transformador, porque continuamos pecando voluntariamente. Entonces, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Bueno, teniendo una conducta secular, mundana, pecaminosa, y resistir al Espíritu, no dejando que Dios nos guíe por medio de su Espíritu, no reconocer nuestra maldad, nuestro pecado y no arrepentirnos. De tal manera que
tenemos que tener una buena conducta. Hemos de vivir en el Espíritu para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es contristar al Espíritu Santo, parte 2. Muy bien. En esta sección, la lección nos presenta contristar al Espíritu Santo, parte 2. En esta parte de la lección podemos ver claramente lo que significa, qué hace apagar al Espíritu Santo, cómo nosotros pudiéramos a lo mejor contristar al Espíritu Santo. Bueno, como vimos en la lección de ayer, vimos algunas características, cómo se comportan aquellos que desobedecen a Dios y hacen que el Espíritu Santo se aleje de ellos. Vimos cómo es la manera negativa y mala que se comporta un individuo que en realidad no está de parte de la justicia o de parte de Dios. Aquí el hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado nos dice que Dios no es indiferente hacia nosotros y hacia lo que decimos o a lo que hacemos. De tal manera que aquí podemos ver claramente que nos indica que lo que hacemos hace que sea la vida diferente, la vida del cristiano. Y además de esto muestra, si nosotros siguiéramos estos principios, la vida nuestra sería distinta. Escuche lo que dice la lección, o mejor dicho, la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Leamos lo que dice la Biblia. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el apóstol está haciendo una analogía, está comparando a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que seguir la verdad para que todos crezcamos en amor. Versículo 16, de quien todo, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De tal manera que como somos el cuerpo de Cristo, debemos de mutuamente colaborar, ayudar, apoyar, fortalecernos los unos con los otros. De esta manera nosotros podemos deleitar al Espíritu Santo. Pero cuando no hablamos la verdad, rechazamos al Espíritu Santo, lo resistimos, y si lo resistimos permanentemente, lo estamos rechazando y alejando de nosotros. Dice el pecado, pero no pecamos en nuestro enojo. O sea, podemos enojarnos, pero no podemos pecar. O sea, no debemos de pecar en nuestro enojo. Debemos de trabajar por aquellos que necesitan nuestra ayuda para hacer el bien a los necesitados. Cuando hablamos de un modo edificante e impartimos gracia a quienes nos oyen, cuando somos amables, tiernos de corazón y perdonadores, cuando somos misericordiosos los unos con los otros, nos estamos comportando como que deseamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Ahora, si afirmamos ser cristianos, si afirmamos ser hijos de Dios, pero no vivimos a la altura de estos principios, entonces se miran todas esas cosas horrendas y ofensivas a Dios. Ahora, si confesamos realmente que somos hijos de Dios, en nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, debemos de tener esa conducta. Ahora, contristamos al Espíritu Santo cuando confesamos esto, pero no hacemos lo que decimos que supuestamente somos. Ahora, y actuamos de una manera contraria. Escuche lo que dice en la lección en este día. Oiga bien, vea lo que dice aquí la lección. Nuestros esfuerzos misioneros no deben estar divorciados de nuestro comportamiento ético. Si vivimos de tal manera que los demás se dan cuenta de que verdaderamente somos hijos de Dios y reflejamos a Jesús, traemos gozo al corazón de Dios. ¿Quiere usted glorificar el nombre de Dios? Compórtese a la manera y a la altura de un hijo de Dios. De tal manera que aquí la lección es bien clara. Dice, aquí hay una vida de comunión con otros. Una vida llena del Espíritu se ve reflejada en la comunión unos con otros. Por eso aquí la lección habla de la unidad en el Espíritu. Vivimos con la vida de Dios, unos con los otros. Hay armonía. La unidad depende de la armonía. Y la armonía hace la unidad. Y la unidad hace la fuerza, el poder. Una iglesia unida es porque tiene armonía. Una iglesia que ora unida, permanece unida y tiene poder para vencer
aún las mismas puertas del infierno. Así es que la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros en la iglesia, esto demuestra claramente que nosotros estamos de parte de Dios y no contristamos al Espíritu Santo. Es de importancia vital para el Espíritu de Dios. Oiga lo que dice el versículo 32, en vez de ser bien conflictivos, contrarios unos con los otros, causar problemas en la iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oiga lo que dice, como sella aquí la lección, me encanta esta parte del versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De tal manera que usted tiene que entregarse al servicio de Dios, amar a sus semejantes y aún a aquellos que no le aman. Usted y yo tenemos que amarnos, porque de esta manera damos testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios y de esta forma no contristamos, no rechazamos, no alejamos al Espíritu de Dios, porque nosotros no queremos que se aleje, más bien queremos que viva en nosotros para poder tener esa obra gloriosa que Dios hace en nosotros. Aprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles y disfrutemos de este día de la lección, cuyo tema es ¿quiénes jamás serán perdonados? ¿Cómo no apagar el Espíritu Santo? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien. De la sección en el día miércoles podemos aprender un tema que es de vital y profunda importancia. Y esto es a saber, ¿cómo no apagar el Espíritu? Sí, ¿cómo no apagar el Espíritu? ¿De qué manera nosotros podemos apagar el Espíritu? Bueno, hay muchas maneras. La Biblia es clara. Número 1, nosotros debemos de sembrar para el Espíritu, porque usted y yo podemos sembrar para la carne, y la carne no es a favor del Espíritu, es en contra del Espíritu. Por lo tanto, lo que es espiritual se debe de discernir espiritualmente y no carnalmente. Así es que en este día la lección nos muestra claramente cómo podríamos estar apagando el Espíritu, y nos refiere a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 19 al 21, lo cual dice así: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aquí hay prácticamente tres ideas muy específicas. El comando es, o el mandato es, no apaguéis el Espíritu. Por lo tanto, al no apagar el Espíritu, somos seres espirituales, estamos espiritualmente discerniendo, y ahora no vamos a menospreciar las profecías. Al contrario, vamos a examinarlo todo y a retener lo bueno. Sí, yo sé, hay muchos por allí con tantas nuevas profecías, cosas sensacionalistas, que lo que hacen es pervertir la fe, seamos honestos. Entonces tenemos que escudriñarlo todo y retener lo bueno y escudriñarlo a la luz de la Escritura. De tal manera que esto es bien claro. Hay dos cosas aquí. Dice, esto sugiere que hay algo acerca del Espíritu Santo que es como un fuego que podemos apagar. Deberíamos recordar que el Espíritu Santo nos hace dos cosas importantes en nosotros. Nos da conciencia del pecado, número 1, y nos da poder para vencer el pecado. Ahora, si nosotros nos ponemos a resistir y persistimos de manera rebelde y rechazamos las cosas espirituales, entonces lo que nos queda es irnos del lado carnal. Y este es el problema. De tal manera que el Espíritu Santo nos capacita por medio de la palabra. Dice claramente aquí, nos ayuda a fin de vivir una vida santa y mediante su poder que mora en nosotros, nos capacita, nos habilita, nos da poder para cambiar nuestra vida según el conocimiento que vamos adquiriendo, de tal manera que el Espíritu nos enseña, nos da la evidencia, nos ayuda a discernir, y aunque debemos ser abiertos al Espíritu en nuestra vida congregacional y no deberíamos apagar la obra del Espíritu Santo,
también necesitamos discernir, porque las falsas enseñanzas y los falsos profetas continuarán asediando a la iglesia. De tal manera que a esos pobres confundidos con nuevas profecías, ya las profecías se acabarán. Esto está bien claro, la Biblia así lo dice. De tal manera que usted tiene y yo tengo que discernir. No debemos de despreciarla, sino escudriñarlo todo y retener lo bueno. De tal manera que no todos los espíritus son benignos. Así es que por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, porque es una lámpara que nos alumbra en un lugar oscuro, y en la medida que una lámpara está encendida, como eran las lámparas antes, ¿verdad? Era un recipiente, muchas veces de barro, que tenía una mecha y tenía aceite que le hacía quemar. La Biblia nos dice cómo andar en el Espíritu. Así es que nos señala el camino que nosotros debemos de andar. Así es que debe de haber interpretación de la Biblia. Sí, ya están interpretadas las profecías, porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que no tenemos que apagar el Espíritu. ¿Cómo? Entonces ya dijimos que el Espíritu nos da conciencia, nos da poder, nos hace ver. Entonces debemos de evitar, resistir y persistir en el pecado y rechazar la palabra de Dios. Un poquito más adelante nos encontramos con la respuesta a la pregunta de abajo que dice ¿qué significa ser llamados santificados? ¿Cómo santificarnos? Bueno, el mismo apóstol en este mismo libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 hace ver, dice aquí el versículo 1, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, apártense de fornicación, de adulterio, de pecado, de cosas malas y mundanas, apártense de todo eso. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que hay que desechar todas esas cosas y abrazar las cosas de Dios. Y de esta manera nosotros podemos evitar apagar el Espíritu Santo. Veamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos dice en este día de lección con el tema que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección entristecer y resistir al Espíritu Santo nos ha abierto nuestros ojos para ver más allá de lo que significa ignorar el llamado de Dios, rechazar el tierno llamado de invitación a aceptar la misericordia, el amor de Dios para que podamos ser salvos. La blasfemia contra el Espíritu Santo realmente es un peligro inminente para todo aquel que resista el llamado que Dios está haciendo momento tras momento. De tal manera que entristecer y resistir al Espíritu Santo nos puede llevar al pecado imperdonable, el cual es blasfemar en contra del Espíritu Santo, lo cual es un pecado imperdonable. Y esta semana lo estudiamos de manera muy clara, paso a paso. Hay personas que se preocupan si ya cometieron el pecado imperdonable. Hay personas que están desesperadas tratando de descubrir si a lo mejor ya están perdidos y ya no queda misericordia para ellos. Pero en realidad ellos no se dan cuenta que solo el hecho por preguntar significa que el Espíritu de Dios aún está haciendo en su corazón el trabajo invisible. Esta preocupación es evidente de que ellos desean, anhelan en su corazón no resistir al Espíritu Santo. De tal manera, dice aquí, lo que la persona debería hacer es reclamar la justicia de Jesús, aferrándose a los méritos de Jesús, avanzar en fe y en obediencia. Por lo tanto, pueden tener paz y la seguridad que sienten que aún les falta. Así es que podemos confiar, podemos creer y podemos descansar en los brazos tiernos y maravillosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
No hay que resistir el llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Dice aquí, en realidad hay una sola persona a la que Dios no puede perdonar, y esa persona es la que rehúsa persistentemente venir a Jesús con arrepentimiento. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y las evidencias de salvación. Por lo tanto, no hay nada misterioso en esto. Esto realmente consiste en la negación persistente de aceptar la invitación al arrepentimiento. Por lo tanto, cada invitación, cada llamado es un momento para alcanzar la salvación. Y de esto es lo que estamos hablando. No necesitamos ni resistir, ni rechazar, mucho menos blasfemar contra el Espíritu Santo. No debemos de temer, porque podemos confiar en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición y han cambiado radicalmente la manera de ver lo que significa la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Muchas personas rehúsan y pueden apagar el Espíritu de Dios. Otros pueden resistir a Dios. Algunas veces hay circunstancias que Dios permite, que no entendemos, como la experiencia de Job. Sin embargo, podemos confiar en momentos difíciles y creer y confiar en la promesa de Dios. En la iglesia, algunos se alejan por completo del cuerpo y prosiguen la marcha solos. Ya no escuchan la voz de Dios y escuchan otras voces. Por lo tanto, es importante poner cuidado y atención a la voz del Espíritu para no rechazarlo, no resistirlo y no blasfemar en contra de él. La primera lección que aprendimos fue resistir al Espíritu Santo. Comprendimos que una persona, un individuo, puede rechazar la voz del Espíritu, puede resistir la voz del Espíritu, pero también lo podemos hacer colectivamente como iglesia. ¿Cuándo? Cuando rechazamos la palabra de Dios y todo aquello que tiene que ver con nuestra salvación. Esto es a saber también las profecías. Aunque hay muchos por ahí alarmistas, hemos de creer, confiar, escudriñarlo todo y retener lo bueno, como nos amonesta el apóstol Pablo. En el tema número 2 comprendimos lo que es contristar al Espíritu Santo, parte 1, en la cual nos muestra que nosotros debemos de aprender a tratarnos bien. No debemos de poner triste al Espíritu Santo. No debemos de hacer cosas que de alguna manera contristen al Espíritu Santo o lo pongan triste. Hemos de aprender realmente, como dice el tema número 2 de este día, no contristar al Espíritu Santo. El tema número 2, que es ser benignos antes y después. Podemos ver cómo éramos antes, mundanos, pecadores, soberbios, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, si continuamos con ese estado antiguo de vivir del viejo hombre, podemos contristar al Espíritu Santo. Tenemos que vivir santa y piadosamente y tener los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para que de esta manera tengamos armonía con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva al tema número 3, apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le representa como un fuego, y un fuego se puede apagar. ¿Cuándo? Cuando usted aleja las brasas. También se puede apagar cuando hace cosas contrarias al Espíritu Santo. La lección muestra que el Espíritu de Dios es contrario a todo lo que es pecado. Por lo tanto, hemos de vivir en el Espíritu y no alimentar la carne, porque lo carnal no discierne lo espiritual. De esta manera nosotros podríamos apagar. También representa como una lámpara. Una lámpara, dijimos, puede ser de barro, tiene su mecha, tiene su aceite y alumbra. No debemos de apagarlo. Tenemos que comprender que no hay pecados chiquitos ni grandes. Para Dios todos son pecados. De tal manera que debemos de evitar rechazar, resistir y blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esto nos lleva al tema número 5, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Comprendimos que todo pecado Dios lo perdona. No hay un pecado que Dios no lo perdona. Si fuera aborto, Dios lo perdona. Si fuera homosexualismo, Dios lo perdona. Si fuera un crimen, Dios lo perdona. Sin embargo, existen consecuencias por estos pecados. Pero Dios perdona todo. Dios es perdonador. Su amor y su misericordia son para siempre. Él no está limitado como nosotros los seres humanos. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Nosotros los seres humanos
amamos el pecado y rechazamos al pecador. Por lo tanto, Dios no es así. Hemos de aprender a confiar, creer, recibir el llamado de Dios para evitar rechazar, resistir y blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y comprendimos que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es rechazar persistentemente hasta que un día ya no escuchas la voz de Dios, como fue en el caso del rey Acab, como fue en el caso del rey Saúl, como fue en el caso de Judas, de Ananías, Zafiras y muchos otros. Por lo tanto, no debemos de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Hemos de atender la voz de Dios. Aunque hay muchos por allí con cosas como profecías, muchas cosas raras, hemos de escudriñarlo todo a la luz de la palabra y retener lo bueno, de tal manera que solamente así y así, nosotros eligiendo hacer el bien, podemos estar seguros. Y esta fue la lección número 11 de esta semana. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 12, cuyo título es La obra del Espíritu Santo. No me quiero despedir sin antes recordarte que tengo un regalo para todos aquellos que me llamen por teléfono al teléfono 936-203-4186 y soliciten los audios o los videos del pastor Roger Hernández, que es la lección del próximo trimestre, la cual dijimos que es Apacienta mis ovejas, primera y segunda del apóstol Pedro. Por lo tanto, no te quedes sin tu regalo y estén ya tu lección en audio o en video. A los primeros que lo ordenen, antes que termine este trimestre o al comienzo del otro, les voy a mandar un regalo adicionalmente. Por lo tanto, no te olvides de comentar allá abajo, déjanos tu comentario, invita a otros a que vengan a estudiar la lección. Y si esta lección ha sido de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si tú también quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ahora te invito a cerrar tus ojos y a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por la tierna y dulce invitación de tu Espíritu para salvarnos, Señor. Las evidencias son claras. Tu palabra ha hablado, tu testimonio es claro, hay evidencias de que quieres salvarnos. Oímos la voz de tu Espíritu y no queremos rechazarte, tampoco resistirte y mucho menos blasfemar. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a serte fiel, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, a aceptar la invitación de bendición, de salvación que nos hace el Espíritu Santo. Perdónanos, oh Señor, toda falta y te pedimos que perdones a aquellos que tal vez no tienen fuerza para pedir perdón. Que tu Espíritu les dé fuerza, poder, los redarguya, los lleve a toda verdad, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que al sentirse culpables, Señor, no se sientan perdidos, sino que se sientan con la necesidad de buscarte y encontrarte como su Señor y Salvador. Gracias, Señor Dios y Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por el don maravilloso de tu Espíritu y por haber enviado a tu Hijo en carne para salvarnos, rescatarnos de este mundo malo. Gracias, Señor Dios y Padre, te lo agradecemos y pedimos en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.